todos los participantes, tanto a los panelistas como a los espectadores que ya están aquí y que, bueno, poco a poco parece que se van uniendo algunos más. Hoy vamos a realizar un debate sobre las TIC y la salud, ¿no? Cómo podemos aplicar la tecnología en un entorno que es tan significativo y tan importante y cómo no en estos meses además, ¿no? Que hemos visto, que es la salud. Y bueno, pues este evento, este debate lo organizamos desde el Colegio y la Asociación de Ingeniería de Telecomunicación de Euskadi, pero también de la mano de Gel2 Basque, con el objetivo de generar nuevas oportunidades, lanzar nuevas ideas, nuevos retos de cómo aplican las TIC, la tecnología en general, las TIC, en el área de la salud y el bienestar. Unas pequeñas pautas antes de empezar el debate. Tenéis los espectadores un botón para preguntas y respuestas, ¿vale? Recogeremos ahí todas las preguntas que vayáis haciendo, ¿vale? Algunas puede ser que directamente el panelista al que puede ir dirigido os lo puedan responder directamente y os lo escribirán, y otras lo rescataremos para que al final del debate podamos recopilar esas preguntas. Pero lo mejor para ordenarlo fácilmente es que os vayáis guardando y al final tengamos unos minutos para preguntas y respuestas para todos. ¿Vale? Todos los espectadores tendréis tanto la cámara como el micrófono apagado. Al final del debate os podremos activar para que os podamos ver mientras que hacéis las preguntas, ¿vale? Pero mientras tanto, por defecto, tendréis todos apagados tanto el micrófono como la cámara. Y por mi parte nada más, soy Salva Campillo, responsable de la Secretaría Técnica del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, y doy paso a Juan Carlos Santamaría, que es cofundador de Gel2 Basque y director de comunicación de INITGEL. Muchas gracias, Salva. Pues con mucha ilusión vengo hoy aquí porque este es el primer acto que hacemos fruto del acuerdo que firmamos en su día entre Gel 2.0 Basque y tanto el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Euskadi y la asociación. Y lo firmamos con un objetivo muy claro, ¿no? Y además lo pusimos por escrito, que era para fomentar y promover la divulgación, la concienciación, sensibilizar a la población en general, y también trabajar en el ámbito de la formación en todo lo que tuviera que ver con la salud y las TIC. Con lo cual, que hoy el título sea un debate sobre la salud y las TIC, pues creo que es perfecto de ese fruto de ese acuerdo, ¿no? Unas palabras para que los que no nos conocéis sepáis que es Gel 2.0 Basque. Es un movimiento que fundamos en el año 2016, Blanca Usoz, coordinadora de salud laboral de Grupo Eroski, Gonzalo López, que luego al final del evento hará las conclusiones de este acto, y que es director de desarrollo de negocio de Grupo Lanit, y yo, Juan Carlos Santamaría, director de comunicación de INITGEL de Grupo INI. Entonces, lo fundamos con el objetivo en ese 2016, ya han pasado 4 años, de reunir a todos los actores que están en ese ecosistema de la salud digital de Euskadi en principio, pero es verdad que hacemos también actuaciones, y a los que nos estáis siguiendo de fuera del País Vasco, pues también estamos abiertos a colaborar con resto de personas, asociaciones y entidades, y ese es nuestro objetivo, ser un poquito ese aceite que genera conexiones entre administración pública, sanidad pública y privada, startup, empresas tecnológicas, centros tecnológicos, inversores, universidades, siempre en el ámbito de la salud digital. Pues, como decía yo, Gonzalo al final de él actuará las conclusiones, y ahora voy a dar paso a Álvaro Ubierna, que es el decano de la demarcación del País Vasco del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, gracias, Aloa. Bueno, efectivamente, es el primer evento que organizamos junto con Gel Basque 2.0, y bueno, pues por nuestra parte, el hacer este tipo de actividades junto con bueno, en este caso con una institución del mundo de la salud, es porque como Colegio de Ingenieros queremos reivindicar que las TIC son unas tecnologías transversales, ¿no? O sea, siempre decimos que nuestro funcionamiento, o sea, nuestro objetivo no es fabricar móviles y montar fibra óptica por las carreteras o por las ciudades. Lo que queremos es que las TIC se utilicen pues, para mejorar el mundo del ocio, para la productividad laboral, para las empresas, para la salud, para la moda,
o para las relaciones interpersonales. Y en este caso queremos hacer un enfoque muy importante en lo que es el impacto de las TIC en el mundo de la salud. Tenemos un panel de colaboradores, bueno, en la presentación de hoy creo que es interesante. Antes, en la reunión previa, nos llamamos todos raritos, porque cada cual venimos con un perfil diferente y con una especialización diferente, pero creemos que al final, que un poco que juntando a los raros, bueno, pues es donde conseguimos la excelencia, ¿no? Con diferentes puntos de vista. Creo que todos somos conscientes de que este bicho asqueroso que nos ha mantenido confinados hace unos meses y que ahora a saber qué es lo que pasa, entre otras cosas buenas que ha traído, de las cosas que ha traído, ha sido que nos ha permitido avanzar en la transformación digital, pues lo que no hemos avanzado en 15 años atrás, ¿no? Porque se hablaba del teletrabajo y nos hemos encontrado de que no se avanzaba y en 3 meses nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de los negocios podemos teletrabajar. Pues ahora, hoy tenemos unos temas que es la telemedicina o el cómo cohesionar el mundo TIC con el mundo de la salud, que bueno, pues veremos también lo que puede ir avanzando. Hemos demostrado que, bueno, pues que se ha aplicado el TIC pues en las aplicaciones del seguimiento del COVID, en el rastreo, en el tratamiento de los datos y, bueno, más temas que luego saldrán, ¿no? Y hablando de esto, a mí, bueno, pues hay un autor que me gusta mucho, que es Yuval Noah Harari, que, bueno, conocéis que en su último libro de 21 lecciones para el siglo XXI está haciendo mucha insistencia que el que va a tener el poder en el futuro de nuestra sociedad va a ser el que controle la infotecnología y la biotecnología, con lo cual ya todo el mundo de los datos y todo el mundo de las capacidades bueno, de la medicina o del mundo bio van a estar muy relacionados. Realmente, bueno, pues nadie puede negar que los ingenieros del mundo de informática, telecomunicaciones, electrónica, somos los especialistas en generar datos en bits y transmitirlos, pero ya cuando estos datos los tomamos de personas y de variables, bueno, humanas, bueno, pues ya todo se complica. Pero yo creo que con los panelistas que a continuación voy a presentar, hoy vamos a tener un debate muy interesante y saldrán aspectos que seguro que nos ayudan a disfrutarlo. Sin más, no me quiero enrollar porque lo importante son ellos. Os presento, por una parte, a Iñaki Gutiérrez Ibarlusea, que es doctor en neurociencia y es director de innovación organizativa y de gestión del BioEd. Alfonso Medela, que es físico y experto en Big Data, CTO y cofundador de Legit Health. A Joshan Saidea Ocariz, que es físico, CEO y cofundador del grupo INIT. A Jordi Ormaza, que es ingeniero y socio de la empresa Lanit Consulting. A Maider Alberich, que es ingeniera de telecomunicación, socia y cofundadora de la empresa Naru Intelligence. A Ainara Lozano, que es cardióloga en el Hospital Basurto, en Vizcaya. ¿Vale? Bueno, yo a partir de ahora la idea es un poco ir presentando algunas preguntas encima de la mesa y, bueno, por ir rompiendo el hielo os las voy a ir lanzando contra algunos de vosotros, pero sentiros libres de ir aportando. ¿Vale? Y bueno, un poco al final también sí que nos gustaría, bueno, pues sacar casos de éxito que habéis visto cada uno en vuestra experiencia, en el que tenemos la integración entre el mundo TIC y el mundo de la salud. Y un poco, bueno, pues la primera pregunta, el primer tema al comentar es, yo acabé la carrera hace mucho y en su día ya se hablaba de la integración entre la tecnología y la medicina, pero realmente han pasado las décadas y yo lo he ido viendo muy poco. No sé, las personas que estáis aquí en el panel, cómo veis la figura de un teleco, de una teleco y de las TIC en el mundo de la medicina. Y os lo lanzo a Maider y a Iñaki para ver, bueno, pues conocer vuestra experiencia desde dentro. Bueno, Iñaki, no sé si quieres empezar tú o... No, como diría que ladies first. Vale. Bueno, para mí, bueno, al final la figura de teleco en muchos campos, o sea, es apreciada en muchos campos, pero sobre todo yo creo que es por la capacidad de aprendizaje continuo que tenemos y resolver problemas. A mí personalmente, desde pequeña me gustaba tanto las matemáticas como la física, pero también me encantaba la biología y hablando en este sentido, pues de jóvenes era o coges biosanitario, bachillerato biosanitario, o coges bachillerato tecnológico. Por suerte con el tiempo he ido descubriendo que se pueden juntar, que no son incompatibles, que yo quería hacer como todo en uno
y son cualidades que son complementarias y conocimientos complementarios. Después de que llevo un recorrido en diferentes aspectos, no solo en Naru, que es lo que estoy a día de hoy, sino que también he estado en Biodonostia y en Bicontec y en una startup en Barcelona, después de todo esto, mirando para atrás, todo lo que he aprendido en la carrera de Teleco, yo aprecio o yo creo que lo que he aprendido sobre todo es poder reenfocar los problemas de inteligencia artificial, poder reenfocarlos y sobre todo, que para mí es la parte más importante en todo esto de la inteligencia artificial, es sacar las conclusiones útiles de los datos analizados. Y bueno, con esto, pues aunque de pequeña creía que eran mundos separados, poco a poco pues, he podido ver que se puede llegar a juntarlos y de hecho te adquieren, o sea, hay que juntar a gente de diferentes ámbitos. Y yo creo que los telecos, pues bueno, sí que somos un punto tenemos de poder ser transversales, pero para mí, que estoy en el campo de los datos, me gusta las capacidades que adquirí, pues sobre todo para sacar las conclusiones útiles de los análisis de datos, ¿eh? O sea, yo hablo desde mi punto de vista. Bueno, me ha gustado mucho unas cuantas cosas que ha mencionado Maider. Yo creo que nos tenemos que obligar a trabajar en silos. Como suelen decir en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, soy Iñaki Gutiérrez y soy bioquímico y epidemiólogo, ¿no? Parece que cuando te ponen una etiqueta no nos salimos de ahí. Yo creo que en estos momentos la complejidad de los problemas que intentamos abordar desde los sistemas de salud exigen un abordaje multidisciplinar. Y el silo ya se ha acabado. La otra cosa que me ha gustado mucho de Maider es una de las cosas que comparto, que es, parece que estamos empatados por la tecnología y que la tecnología es lo primero y lo primero es el problema. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y me ha gustado mucho lo que decía Maider de tenemos que resolver cuestiones, tenemos que resolver problemas y tenemos que buscar cuáles son las necesidades de los sistemas. La tecnología está ahí, la innovación va en su curso. Una de las cosas que a mí me sorprende, sobre todo últimamente, es compartir y además ver que ingenierías incluso clásicas relacionadas con la aeronáutica o la automoción o la energía, en estos momentos se acercan a la parte salud y nos demuestran que hay soluciones tecnológicas que pueden ser aplicables a problemas de salud, pero lo primero sería el problema, lo primero sería la necesidad y luego buscarle soluciones que sería la respuesta al problema. Y yo tecnología le llamo la solución a los problemas, la solución a poder resolver las cuestiones que tenemos en el día a día de la manera más eficiente. En ese sentido yo creo que eso, como decía, ya no podemos hablar de trabajo en silos, ya no podemos hablar de una única disciplina, ya no podemos hablar de encasillarnos desde dónde venimos en formación, sino cuál es la mejor forma de resolver esas preguntas que tenemos desde los sistemas, desde cualquier sistema. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender, además, y yo creo que eso es parte del trabajo que nosotros realizamos en la evaluación de tecnologías, que es generar equipos multidisciplinares, y ahí tiene un encaje muy claro y cada vez más los ingenieros, evidentemente, los ingenieros y las ingenieras, pero cualquier otras disciplinas. Y una de las cosas que se nos olvida es que detrás de la tecnología hay personas. Y la parte cualitativa, ahora yo supongo que saldrá un poquito más tarde el tema de la telemedicina, pero la telemedicina nos vale para algunas cosas y no para todas, nos vale para algunas personas y no para todas. Entonces, yo creo que la parte sociológica también sería importante de tratar. O sea que grupos multidisciplinares, responder a preguntas y eso, no encajarnos o encasillarnos, perdón. Gracias, Maider y Iñaki. Evidentemente, los problemas que nos enfrentamos hoy en día, bueno, yo creo que siempre, pero cada vez somos más conscientes, son muy complejos, ¿no? Con lo cual, al final, de nada sirve tener la mejor tecnología, los mejores sistemas implantados si al final no tienes en cuenta a los usuarios que están por detrás y cómo se utilizan, ¿no? Eso está muy claro. Pero bueno, lo que estamos viendo es que cada vez más encontramos aplicaciones de las TIC en este mundo de la salud, ¿no? Y yo, pues bueno, por preguntar un poco, pues, no sé, Alfonso, José, ¿no? que están metidos en este entorno, ¿cuáles son las principales aplicaciones que vosotros destacáis más que están avanzando estos últimos años? Por la de Alfonso. Venga, pues empiezo yo. Bueno, lo voy a enfocar un poco por mi parte. Ya han comentado aquí perfiles diversos. Yo soy físico y
Yo soy cofundador y CTO de Legit Health. Bueno, empezando por lo que justo han comentado ahora, la telemedicina, yo destacaría la telemedicina y también el hecho de incluir la historia clínica electrónica. Al final, este tipo de aplicaciones lo que nos han permitido es, por un lado, recoger un montón de datos que podemos entender, eso sobre todo por la parte de la historia clínica electrónica, que es algo que, bueno, que nos aquí echa ya no sé cuánto lleva, pero eso nos permite muchas cosas. Y la parte de la telemedicina, llevar el cuidado a muchas más personas. En nuestro caso, en Legit Health, somos capaces de llevar el cuidado de pacientes crónicos, por ejemplo, de enfermedades muy comunes, como la psoriasis, urticaria o el acné, sin que tengan que pasar por la consulta. Es algo que era imposible pensar que esto se podía hacer antes del COVID, pero el hecho de que, como nos ha hecho replantearnos todo, como ha comentado antes Álvaro, esta situación nos ha hecho un poco replantearnos todo esto de la medicina y que algo de no acudir a una consulta se convierta en un poco más normal, ¿no? Entonces, este aumento de cronicidad que se está dando con la población que va envejeciendo, pues al final van a necesitar de soluciones de este tipo porque si no, pues se nos colapsa el sistema, ¿no? Al final, los pacientes crónicos requieren de un montón de consultas, que al final eso es continuo, ¿no? Es justo lo que por su propia naturaleza pues, se indica, ¿no? Que es crónico. Entonces, esos seguimientos que a veces se pueden evitar porque el paciente, digamos que está dentro de unos parámetros estables, pues se puede hacer, por ejemplo, a través de la telemedicina. Es algo que aplicamos en nuestro caso. Sí, hola. Bueno, Álvaro, muchas gracias también por el paso y por la invitación, ¿no? En primer lugar. Bueno, básicamente también, bueno, para los que no nos conozcáis, también hablaré desde la experiencia, lógicamente, que no puede ser de otra manera, de lo que tenemos y la visión que tenemos en el ámbito de la salud y las tecnologías en el grupo INIT. Y para los que no os conozcáis, bueno, pues somos un grupo empresarial que nace en el año 2006 en Bilbao por el impulso de 3 emprendedores vascos, 2 físicos y un teleco, y en el que a día de hoy, pues bueno, pues formamos parte, y me ha gustado mucho la intervención también previas de las personas que bueno, pues que han hablado antes que yo, ¿no? Sobre todo en esa multidisciplinaridad, ¿no? Hoy en día somos más de 100 profesionales, tenemos ahí ingenieros, físicos, profesionales sanitarios, matemáticos y sobre todo también mucha gente del ámbito de la sociología, desde el ámbito del marketing, de la generación de experiencias de usuario que efectivamente pues se acerquen mucho a lo que tiene que ver el diseño de esas soluciones, que como creo que bien comentaba también Iñaki, ¿no? También lo entendemos de la misma manera desde el punto de vista que la tecnología es una solución a un reto de la sociedad y que pensamos que en el campo de la salud hay enormes retos que pueden ser solucionados gracias a la tecnología, pero siempre desde un punto de vista, desde nuestra perspectiva enormemente humanista, ¿no? Que creo que es de lo que a mí personalmente me gusta el acercamiento que estamos haciendo, ¿no? También en esta mesa redonda, ¿no? Porque creo enormemente en ello, ¿no? Nosotros desde INIT solemos decir que bueno, soñamos con avanzar hacia una sociedad comprometida con la gestión de su salud, ¿no? Y decimos que necesitan las personas, necesitamos herramientas, soluciones, formas de hacer nuevas que permitan cuidar lo más valioso que tenemos, que es nuestra salud y también la salud de nuestros seres queridos, ¿no? En particular, bueno, pues por concretar desde el punto de vista de tipos de aplicaciones en las cuales nosotros estamos trabajando y tenemos un amplio conocimiento en esta materia, podemos hablar de una plataforma que se llama INIT Health, que hemos venido desarrollando desde hace muchos años y que precisamente lo que trata es de facilitar de alguna manera el cuidado y la gestión de la salud en entornos no hospitalarios, es decir, allá donde cada persona se encuentre, en su domicilio, en el trabajo, en sus vacaciones, donde esté, ¿no? Donde estemos, ¿no? Y que esta plataforma se basa en algo que nosotros denominamos Care Plans, que son pues una serie de planes de salud o de cuidados personalizados que lo que hacen es integrar muchísimos módulos, funcionalidades desde nutrición, actividad física, telemonitorización de biomedidas, tratamientos farmacológicos, bueno, pues todo un conjunto de funcionalidades que permiten a través del teléfono móvil, pues bueno, acompañar en todo momento a la persona en el cuidado y la gestión de su salud, ¿no? Siempre con un soporte y mantenimiento de profesionales médicos y sanitarios que son los que diseñan estos care plans y hacen seguimiento de los mismos.
Las aplicaciones de este tipo de tecnologías son múltiples y podemos hablar, de hecho luego tendremos ocasión quizás de ver algún caso o de hablar de algún caso particular de éxito, pero podemos hablar de aplicaciones para la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de enfermedades, la gestión de situaciones o patologías concretas, ¿no? Aquí se han hablado ya de algunas de ellas, la gestión también de situaciones como epidemias, ¿no? O como pandemias, ¿no? Y tenemos algún caso de éxito también por ahí que comentar, el control y seguimiento de cronicidades, el acompañamiento a personas con niveles de dependencia. Bueno, yo creo que hay un conjunto de aplicaciones enormemente interesantes que seguro que a lo largo de esta sesión tendremos ocasión de profundizar en ellas. Sí, perdón. Alfonso, una pregunta. Estabas hablando del caso este, bueno, que analizando los, bueno, pues enfermedades crónicas conseguimos evitar que los pacientes tengamos que acudir más habitualmente a las consultas, ¿no? Eso es un cambio de rutinas, ¿no? Que a veces hablabais de que hay que tener en cuenta pues, muchos aspectos no tecnológicos, ¿no? Sino sociológicos. Es decir, ya ves, para el paciente el ir donde el médico te da esa, bueno, esa confirmación de que estás mejor o peor, pero ese acompañamiento personal, ¿no? ¿Cómo veis el caso de los usuarios o personas usuarias que van recibiendo estos aportes diagnósticos que te ayudan a evitar perder el tiempo en un desplazamiento, en una consulta, pero te alejan un poco de la persona profesional? Sí, es muy buena pregunta esa porque es algo justo que lo vivimos en el hecho de cuando empiezas a aplicar este tipo de soluciones. Y además es uno de los primeros problemas también realmente en el que piensas. Es realmente para algunos usuarios puede suponer como un problema porque hay mucha gente que al final busca ese acompañamiento, esa presencia, ¿no? El hecho de estar con alguien, ¿no? que te acompaña, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre, me voy a enfocar un poco en dermatología. Por ejemplo, en sectores muy saturados como la dermatología, lo que ocurre es que no puedes normalmente acudir al médico y hay gente que no acude porque está muy, muy saturado el sector, ¿no? O te dan una cita para dentro de 6 meses para verte un lunar. Entonces, que exista este tipo de soluciones, pues hay gente que le permite, de hecho, realizar la consulta, ¿no? Vale. Antes. Y luego, otra pequeña cosa que ocurre también en un sector un poco distinto al resto de la salud, que es que hay gente que busca ciertos médicos. Por ejemplo, algún caso de alopecia muy concreta, pues, oye, yo me dirijo al doctor Sergio Baño en Madrid, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que tienen pacientes de muchas zonas de España. Y entonces realizar un seguimiento cada 6 meses se tiene que hacer un seguimiento cada mucho más tiempo porque no se permiten ese desplazamiento y aparte también la saturación. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de herramientas? Pues reducir esos plazos y que haya un acompañamiento más, digamos que más habitual o con una frecuencia mayor. Entonces, no podemos solucionar esa parte de que la parte emocional, la parte personal de estar tan acompañado, pero sí podemos mejorar al menos la parte de que el diagnóstico se haga antes, detectar enfermedades de manera más precoz, melanomas, otro tipo de cánceres. Sí, sí. Vale, qué bueno. O sea, que al final, digamos, que eso que se podría ver en una forma como algo negativo, ¿no? Esa falta de contacto, al final, o sea, revierte en positivo, ¿no? Qué bueno. Está bien. Está. José, comentabas el tema bueno, pues eso, de estas aplicaciones que nos permiten mantener nuestras rutinas de cuidado. No sé, los usuarios estamos ya entrando a este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, nos gusta que estas aplicaciones nos permitan tener, bueno, nuestros tratamientos de esa forma sin acudir tanto a los médicos. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que también pues esta pandemia está trayendo también, ¿no? Entre de las cosas positivas, en mi opinión, es que, bueno, somos cada vez más conscientes de que necesitamos de herramientas que nos acompañen en nuestro día a día, ¿no? Cuando la necesidad es importante, ¿no? Cuando el problema es importante, pues todos estamos más, no sé, más proactivos para probar y utilizar pues nuevas herramientas. Es cierto que, bueno, todo esto es un proceso largo que ahora mismo se está acelerando, ¿no? Como digo, y hay personas, efectivamente, que nosotros datos que tenemos de
de aplicaciones que ponemos en marcha con unos niveles de utilización elevadísimos. Y eso tiene que ver mucho con efectivamente el valor que se aporta realmente a la persona, ¿no? Por eso coincido absolutamente con lo que se ha dicho al principio de esta mesa redonda, ¿no? Que aquí la cuestión es diseñar, definir bien cuál es el reto, cuál es el problema y buscar la mejor solución para ese problema, que muchas veces la tecnología, digamos, no se trata de poner a la persona como un árbol de Navidad lleno de hiperconectado con un montón de dispositivos que no sabemos luego muy bien para qué sirven, ¿no? Sino que es pensar muy bien y diseñar muy bien esa solución poniéndonos en la piel de esa persona, de ese ciudadano y entendiendo bien cuál es la problemática que trata de resolver, ¿no? Cuando eso se hace bien, la experiencia que tenemos es que normalmente hay la adherencia de alguna manera que se tiene a estas aplicaciones es elevada. Y esto también es un proceso de aprendizaje que yo creo que todos estamos viviendo y que, bueno, pues que vamos mejorando de alguna manera también a medida que vamos, como digo, en este aprendizaje, ¿no? Pero a mí me parece absolutamente fundamental el diseño, y que muchas veces digo el diseño estratégico de esa solución pensada, centrada en el usuario y luego sobre todo también en un seguimiento permanente de ver cómo mejorar de alguna manera las adherencias de alguna manera a este tipo de aplicaciones, ¿no? En el ámbito de la medicina se habla más de la adherencia al tratamiento, en el ámbito del marketing se habla más del engagement, ¿no? Y hay un montón de técnicas para ello, ¿no? Nosotros, bueno, pues algo de experiencia hemos ido desarrollando, como digo, en esta materia y creo que hay resultados enormemente, bueno, positivos, ¿no? Y muy interesantes. Perfecto, gracias. Un término que ha salido varias veces y que todos tenemos en la cabeza es el término de la telemedicina, ¿no? Y para eso, pues yo quiero pedir directamente a Ainara, ¿no? Como doctora cardióloga, un poco cómo es su experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo en lo que supone, bueno, pues esa separación física entre el paciente y facultativo y cómo se vive, ventajas e inconvenientes y, bueno, ¿cuál es tu opinión, Ainara, sobre esto? Hola, muchas gracias. Bueno, yo me dedico soy cardióloga y trabajo fundamentalmente con pacientes con insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad crónica muy prevalente, ¿no? Y quizás, bueno, pues el uso de la telemedicina que hacemos en las patologías crónicas es diferente al que se puede hacer en dermatología o en otras especialidades, ¿no? En mi servicio, por ejemplo, llevamos ya igual 6 años trabajando con la telemedicina y es verdad que ha sido una incorporación progresiva, ¿no? Entonces, la experiencia es muy satisfactoria. Empezamos pues con muchas dudas al principio, ¿no? De cómo iba a funcionar esto y ahora ya está plenamente integrado en el servicio y en el hospital, ¿no? Y lo usamos pues como un complemento muy importante para el seguimiento de pacientes. Al final, los pacientes con patologías crónicas requieren estar muy encima de ellos, muchas veces tienen visitas pues cada 15 días con la enfermera, presenciales cada mes con el médico y hoy, incluso fuera de esta pandemia COVID, es muy difícil de llevarlo a cabo por el consumo de recursos que supone, ¿no? Y en este sentido la telemedicina es muy útil, ¿no? Ya no solamente el contacto con el paciente por teléfono, ¿no? Que es lo que pues, podíamos hacer hace muchos años, sino pues con la instalación de dispositivos en el domicilio para que nos transmitan pues información sobre su salud, cuestionarios de calidad de vida, nos transmitan pues, parámetros biomédicos como tensión, saturación, su peso, la información de las pulseras inteligentes, pues, los pasos que realizan, podómetros, ¿no? Toda esa información que recibimos en el hospital nos permite tener un seguimiento muy estrecho del paciente, incluso mayor que el que teníamos antes, ¿no? Con únicamente visitas presenciales. Y además, bueno, pues ahí quizás, ¿no? Los ingenieros tienen mucha cabida hoy en día, ¿no? Toda esa información que recibimos y nosotros interpretamos de forma muy, muy superficial, ¿no? Porque no alcanzamos, ¿no? El interpretar bien y usar esa información para predecir realmente qué le está pasando al paciente, pues tiene un futuro importante, yo creo. Y en cuanto a la satisfacción de los pacientes, la experiencia de estos años los pacientes están muy cómodos en general con el uso de la tecnología porque les transmite mucha seguridad el estar en contacto con el medio hospitalario, ¿no? Puede haber pacientes de 80 años incluso que al final con una tablet hoy en día la mayoría de los pacientes lo manejan relativamente fácil, ¿no? La tecnología nos ha invadido. Y eso no les echa para atrás, al contrario, ¿no? Hay gente mayor que vive sola y el tener una tablet con la cual
pues, nos contacta con el medio hospitalario y nos envía un cuestionario de cómo se encuentra y demás, al paciente le da mucha seguridad y bueno, pues nos ayuda mucho en el manejo de las patologías. Iñaki, tú en este aspecto, ¿cómo ves, de tu punto de vista, los avances que supone la telemedicina y la visión de los pacientes? Pues muy positivamente. Nosotros empezamos a trabajar con el área de telemedicina hace bastante tiempo, he de decir, porque trabajamos con el tema de los retinógrafos para la detección de fondo de ojo en 2002. Estamos hablando ya casi cuando todavía no había ni tan siquiera las redes funcionaban como funcionan ahora, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo en el contexto. Hemos trabajado nosotros en la evaluación de experiencias en Telepoc, por ejemplo. Hemos estado trabajando en telecardio, hemos estado trabajando en telederma, experiencias diversas. Yo creo que nuevamente tenemos que poner todas esas experiencias en el contexto y no fijarlas tanto desde el punto de vista de la tecnología, sino desde la satisfacción que podemos tener desde el profesional, por un lado, que requiere los datos que le sirven para modificar su curso clínico y la gestión del paciente, y luego desde el paciente en la relación que puede tener con el sistema, ¿no? Primero, yo creo que ha hablado antes Alfonso de las posibilidades que nos da la cercanía en casos determinados. El valor añadido, yo creo que hay otra de las cosas fundamentales que nos facilita la tecnología, es el valor añadido. Hace poco me decían, dice, bueno, cuando empiecen a haber soluciones de inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con los radiólogos? Digo, lo que tenéis que hacer los radiólogos es aportar lo que es el valor añadido. El valor añadido de un radiólogo no es el leer 3.000 placas de tórax o el ver 200.000 tags, sino el valor añadido es valorar aquellos tags que verdaderamente merecen la pena y que modifican su curso clínico y modifican la forma de gestionar el paciente, o el tener la idea de, en aquellos casos en los cuales es gestionar muchísimo mejor su tiempo y ser más eficientes. Yo lo que quiero es una tecnología de inteligencia, por ejemplo, de inteligencia artificial o de telemedicina, que me suponga una descarga para el sistema, por un lado, pero también una mejora en la eficiencia. Y la eficiencia relacionada con aquello que aportan las personas, y las personas lo que aportan es el valor añadido fuera parte de la conexión interpersonal. Eso nos permite nos puede permitir a determinados profesionales tener y dedicar muchísimo más tiempo a un paciente individual, ese es y aportar muchísimo más valor. La otra que siempre me sorprende es el tema bueno, pues en la época en la que he estado también trabajando de evaluador para la Unión Europea, y cuando evaluábamos determinados proyectos tecnológicos absolutamente apasionantes, era que me decían, dice, somos capaces de conseguir, me acuerdo de una tecnología que evaluábamos que era una lentilla que se aplicaba y que tenía una serie de sensórica que mandaba datos de presión ocular 24 horas, y me decían, dice, somos capaces de hacerlo, ¿no? Y entonces podemos detectar glaucoma más rápido. Y les decía, digo, bueno, el glaucoma o la hipertensión ocular se mantiene a lo largo del día, y con una medición puntual ya me vale. El medir durante 24 horas no supone nada más. O sea, la tecnología lo puede hacer, pero la tecnología también la tenemos que fijar en cuáles son las cosas que suponen una innovación, y la innovación supone valor. Y sobre la base del valor es lo que debemos de establecerlo. Luego, nuevamente, tecnología sí, el evaluarla también desde la experiencia de las dos partes, ¿no? O de las tres partes, del sistema, del usuario final, que sería el paciente o el ciudadano, y desde el punto de vista del profesional, aquellas cosas que le van a servir para dotar de un mayor valor añadido. Vale, estupendo. Claro, y luego, bueno, hablamos de la telemedicina porque es lo que como usuarios a veces vemos nuestra primera interfaz, ¿no? ante la medicina, pero detrás de todo esto es donde también hay mucha tecnología importante en el tratamiento de los datos, la adquisición de los datos, y bueno, todo este mundo del Big Data o del Data aplicado al mundo de la salud. Bueno, y eso te lo dirijo directamente a Jürgen, ¿no? O sea, ¿cómo ves todo el mundo de las aplicaciones en las que estamos tratando información, sacando modelos? ¿Cómo ves los avances que ha habido estos años y hacia dónde nos dirigimos? Vale, bueno, gracias Álvaro. Bueno, en principio, en primer momento, agradecer la invitación a la ponencia, y bueno, una pena no haberlo podido hacer presencial para estar con muchos buenos amigos que están aquí en la mesa de debate. Bueno, sobre lo que comentas, a ver, yo lo que veo ahora es
bueno, lo que se ve claramente es que la tecnología a día de hoy, tanto para aplicarla a la salud como a cualquier sector, hasta hace bien poco se veía como un freno o como una excusa. Pues, ¿cómo aplicarla ahora en concreto que estamos hablando de salud? Bueno, pues la respuesta sería de tantas formas como necesidades o problemáticas de negocio existan. Me explico, hasta ahora, lo dicho, la tecnología podía ser un freno, pues el almacenamiento era caro, ahora el almacenamiento es barato, tenemos disco relativamente a buen precio para almacenar la gran cantidad de datos que os podéis imaginar, tanto fuentes internas como externas que hay en una organización. Imaginamos la cantidad de datos que se manejan en Osakidetza, como decía Ainar hace un momento, de un montón de datos que manejan y fuentes externas que se pueden cruzar con estudios, investigaciones, datos reales de pacientes que tienen el historial clínico, datos estructurados y no estructurados. Hasta ahora todo eran base de datos estructuradas relacionales, información clasificada o categorizada que se recogía en el historial cuando visitas al médico. Bueno, ahora hay fuentes no estructuradas y no clasificadas. Eso también es una fuente más a incorporar a estos estudios de explotación de datos. Otro punto importante en este momento es la capacidad de procesamiento en tiempo real. Hasta hace unos años lo que pasaba era, pues, datos, había mucha información, lo que decía, el almacenamiento era caro, solo se podían tratar datos estructurados y una vez eso insertado en una base de datos, para hacer procesos de tratamiento, para llegar a alguna conclusión, bien con modelos matemáticos o con modelos informáticos puramente, pues había que hacerlo en procesos batch programados que tardaban muchísimo tiempo. Pues bueno, pues eso a día de hoy con la tecnología se ha salvado. Podemos tener millones y millones de registros y de manera en tiempo real ir tratándolos e ir mostrando resultados al usuario final de esto, bien con transformaciones o lo que fuera. Otro punto importante es cómo aportar, pues, con la parte de herramientas de visualización. Hasta ahora también, pues, las herramientas de visualización no eran fáciles de utilizar para un usuario final con un perfil no tecnológico, no informático, pues era relativamente difícil, requería de una formación. A día de hoy las herramientas de gestión de cuadros de mando con diversas fuentes de información ya tratadas, pues vamos, casi tienen hasta una autogestión de sus propios cuadros de mando, lo que eso facilita mucho la entrada. Has hablado tú de ello también, Álvaro, el tema de la posibilidad de implementar modelos matemáticos. Bueno, ¿todo esto para qué? Con tanta información que podemos hacer, pues con históricos e históricos de datos, evidentemente ahí se pueden montar modelos matemáticos para predecir comportamientos de cualquier variable y de cualquier sector. En el caso de la salud, pues bueno, luego comentaremos casos de uso concretos que hemos puesto en real y qué se podría hacer, ¿no? Pero bueno, pues bien con herramientas que traen de serie procesamiento con modelos matemáticos o bien con perfiles específicos, pues matemáticos, físicos, como podemos tener nosotros, que lo que hacen es diseñar modelos para luego con esos datos sacar conclusiones, ¿vale? Y luego de todo esto que aquí llegamos a la capacidad de acción en tiempo real, pues que un médico en este caso no tenga que estar esperando, pues imaginémonos en una urgencia, a tener que se haga un procesado para luego analizar y tomar una decisión, sino que esto de manera desatendida y con esos modelos sacar alarmas y que proponga una acción incluso al médico, que luego evidentemente tiene que haber un médico por detrás que tome las decisiones. Pero bueno, aportaciones, hay un sinfín de aportaciones y a un coste muy asumible con un ROI pues casi directo. Yo diría que las claves aquí serían, uno, la calidad del dato, eso es importantísimo porque hay muchos datos, pero hay que ver la calidad que tienen esos datos. Y luego otro punto importante es la priorización en los procesos puros de negocio. No ver la tecnología, lo ha comentado Alfonso, creo que antes, no es tecnología por tecnología, sino pues ver todo esto, digitalizar un proceso de un negocio que es donde realmente ahí se va a ver luego un retorno de la inversión directo y donde va a compensar hacer un proyecto en este caso. Está claro. Me imagino que además los avances de 15 años, de 10 años aquí son brutales, porque la tecnología así ha sido, pero seguro que vosotros, los que trabajáis en esto, tenéis vuestros cartas a los Reyes Magos, ¿no? De qué es lo que queremos que pase o dónde vamos en 5 años, ¿no? Maide, tú también que estás aquí metida en el tema de tratamiento de datos, inteligencia artificial, ¿cuáles son esos puntos que crees que van a evolucionar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las principales mejoras en las que empezamos a vislumbrar de aquí a 5 o 10 años en este aspecto? Venga, lánzate.
A ver, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Jürgen y todo lo que ha dicho, pero el campo de la biomedicina hasta ahora con la tecnología en tema de análisis de datos también ha habido casos que no han sido exitosos. También ha habido barreras, no solo hay, o sea, hay unas barreras también que tenemos, barreras de protección de datos, barreras de certificación, que hacen que dificulten también esta tecnología en el campo de la salud. Sin embargo, esta pandemia yo creo que como ha afectado el sistema sanitario, ha hecho también un poco replantearse esto y ha hecho que favorezca la innovación en el campo biosanitario. Ha ayudado a potenciar herramientas, como hemos hablado, de la telemedicina, también está potenciando herramientas de la inteligencia artificial, Big Data, en todos los aspectos, pero hasta ahora teníamos como ciertas barreras que, aunque tecnológicamente hemos avanzado y se pueden hacer, pues que no era tan fácil llegar en el caso de inteligencia artificial que conocemos todos en las películas, en todos los aspectos, pues por ejemplo yo que vengo del campo bastante de la oncología, IBM Watson en oncología fracasó. Lo que hizo es coger quería hacer una predicción del tratamiento y lo que cogió es, entrenó el algoritmo en unos centros, lo quiso trasladar a otros. Eso no se puede hacer porque los centros no son iguales. O sea, en los campos hospitalarios, un hospital a otro, un sistema a otro, cambia muchas cosas. Entonces, hemos tenido unas barreras y yo creo que ahora nos ha abierto. En el campo de la salud y las TICs, digamos, yo creo que a 5 años vamos a tener herramientas siempre solucionando problemas concretos. Por ejemplo, ahora con el COVID, pues yo creo que se han avanzado. Unas cosas que se han investigado mucho es elaborar herramientas que predicen un poco la carga que se van a sufrir las camas de las UCIs. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso en Naru, lo que hemos hecho es un poco cambiar en nuestra tecnología de oncología para COVID, pues que es un dispositivo médico, software para optimizar la carga de los pacientes diagnosticados con COVID o que tengan síntomas leves en sus domicilios. Para el sistema lo que hace es detectar y priorizar pacientes en base al empeoramiento de los síntomas, permitiendo al personal sanitario de atención primaria y hospitalización domiciliaria actuar con rapidez sin necesidad de aumentar recursos. O sea, pues, este tipo de cosas van a ir solucionando, pero en este campo a 5 años yo creo que vamos a incorporar siempre, no para todos los casos, pero sistemas de soporte a la decisión clínica que van a ayudar a resolver pues, diferentes problemas. Sí, igual por reforzar también lo que dice Maider, en casos concretos que puede aportar esto a día de hoy con el COVID. Digo, luego ya al final comentaremos casos reales que ya están implantados. Pero bueno, no sé, pues es que el campo de mejora es enorme. Digo, a día de hoy, con la cantidad de datos que se están manejando, un objetivo debería ser la transparencia hacia la ciudadanía. Aquí hay un debe. Digo, todos nos estamos viendo en el telediario datos de contagios, de grado de ocupación de UCIs, de hospitalizaciones. Bueno, pues eso son datos que vienen prefiltrados y nos vienen dados o bien por medios de comunicación o bien por el Ministerio de Sanidad en este caso. Pero ¿y por qué no ir a un modelo de transparencia en el que realmente se da acceso a los usuarios a cuadros de mando en los que se puede ver en tiempo real esa información? Eso sería un punto en que el ciudadano se fiaría mucho más de lo que está viendo, porque no hay un precocinado por detrás de todo esto antes de que la información llegue. O sea, son casos de uso, o yo que sé, bueno, ha comentado ya Maider ahora de tema de predicción de ocupación de camas y demás, pero bueno, podríamos llegar a predecir, parece ciencia ficción, pero bueno, llegar a predecir cuándo un paciente se va a presentar a una cita, cuándo no, cuánto va a durar una cita y cuánto no. Hay ejemplos de esto reales en aviación, por ejemplo, con herramientas de mercado básicas en las que se puede llegar a predecir si un vuelo se va a operar o no se va a operar, o si un vuelo va a tener un retraso y cuánto retraso va a tener. Bueno, pues al final son modelos matemáticos que hay que ir entrenando. Digo que esto es tan amplio como lo que decía al principio, como casos de uso se nos puedan ocurrir. Vale, Jürgen, has tocado un tema que a mí personalmente me hacía escandaloso cuando la primera fase de la pandemia, que es el tema de los datos, que con 17 autonomías dentro de España, que no haya, o sea, que no haya un modelo de datos claro que pueda ser, bueno, hoy en día todos sabemos lo que son los ordenadores, la capacidad que hay una base de datos.
y que no haya un modelo definido, me temo que ahí hay un tema de político muy importante, ¿no? que excede de la parte sanitaria y de la parte... De la tecnología, es que excede de todo eso. Por eso digo que hay un debe y la pregunta es si se quiere. Si se quiere, se puede. Por eso, está claro. Pero bueno, terreno pantanoso y no vamos a entrar. Alguien ha apuntado, creo que ha sido Iñaki al principio, un tema que yo creo que nos preocupa, que es si antes la formación que tenemos en nuestras universidades o centros profesionales o centros de educación en general está preparada para ofrecer al mercado o a la sociedad los profesionales, o sea, que entramos adecuadamente con formación técnica, con formación biológica, con formación biotecnológica o tecnobiológica. Y no sé si nuestras facultades con sus grados, con sus másteres, son demasiado flexibles, o rígidas o demasiado flexibles para esto. No sé cómo lo veis. Y dejo la pregunta un poco abierta, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia? No sé, desde el punto de vista médico, como puede ser Ainara, o desde el punto de vista de los más ingenieros o físicos. Podéis hablar cualquiera. Yo voy a decir que no. Además, yo estuve trabajando casi 9 años en la universidad y creo que las estructuras universitarias, por lo menos en este país, son bastante poco flexibles. Sé que suena un poquito políticamente incorrecto, pero son bastante poco flexibles y no se acercan a la demanda de los sistemas como tal. Yo creo que en estos momentos el acercamiento a universidades que trabajan más en modelo quizá anglosajón, y no es por glosar el modelo anglosajón en este sentido, sino es por el tipo de modelo que siguen en el modelo educativo, que es el Problem-Based Learning, es decir, enseñanza basada en problemas y en resolución de necesidades. Yo creo que eso se acerca un poquito más a la realidad de los sistemas. La otra yo creo que es que se tiene que generar muchísimas más sinergias entre lo que diríamos el mundo académico, sin tener ningún desdoro al mundo académico, y el mundo de la realidad de la empresa y de las necesidades de los sistemas como tales. Y en este sentido yo creo que todavía estamos un poco lejos. Es curioso que los modelos que antes existían en las antiguas empresas, como eran las escuelas de aprendices, yo creo que se acercaba muchísimo más a la necesidad real del mercado que lo que en estos momentos tenemos. Y yo creo que debemos de hacer un esfuerzo, y eso no es un debe solo de la universidad, yo creo que también es un debe, en este caso, del sistema sanitario, de ofertar o acercar más, en este caso serían los ingenieros, a la realidad de las necesidades que los sistemas tienen. Y el poder hacer prácticas remuneradas, yo entiendo que debieran de ser remuneradas, lo mismo que hablamos de las residencias y es parte de la formación de un profesional sanitario, ¿no? Tanto el modelo MIR, como el modelo BIR, como el modelo FIR, como el modelo KIR, que al final yo creo que han sido modelos de éxito, porque al final presentan personas y profesionales que, primero, se acercan mucho más a los problemas y están en contacto con la realidad del trabajo, y yo creo que tenemos que buscarlo muchísimo más, incluso también para un modelo en el sentido de los ingenieros, ¿no? Y luego yo creo que porque hay otro debe, y eso también lo han puesto de manifiesto los diferentes digamos, análisis PISA, que han sido el déficit que tenemos en este país relacionado con el trabajo en multidisciplinar y el trabajo en grupo. Yo creo que no se vincula absolutamente, y esto no es una crítica a ti, Álvaro, sino es en general. Yo creo que tenemos que trabajar mucho y tenemos que aprender mucho más al trabajo en grupo y a la importancia de la sinergia y la multidisciplinaridad que hemos mencionado al principio. Y en este sentido yo creo que todavía nuestras universidades, con modelos todavía relacionados con las clases magistrales, creo que se deben de modificar. Y no es una crítica, sino es una forma de encontrar modelos que nos puedan ayudar a ir hacia adelante. No, y está claro, es una realidad, ¿no? Al final los problemas son muy complejos y al final todos tenemos que aportar. Un poco te lanzaba antes, Ainara, también de tu punto de vista, en el lado más médico, ¿cómo veías esa formación, ¿no? Si ves que estamos preparados o estamos sacando gente a la calle preparada para estos problemas tan complejos. Sí, a ver, pues es que bueno, estáis hablando mucho de Big Data, inteligencia artificial y demás. Yo voy a reconocer que hasta hace año y medio quizás no sabía de qué iba el tema o en qué se podía aplicar, por ejemplo, en la medicina. Y probablemente muchos médicos tampoco están al día, ¿no? Quizás nosotros estamos acostumbrados a pensar
y es un problema, es verdad, a pensar en pequeño, ¿no? Los pacientes de mi consulta, de mi hospital y demás, ¿no? Y tenemos que pensar más a lo grande, ¿no? Desde que está la historia informatizada, al final hay mucha información. Eso también es telemedicina, ¿eh? Y teletrabajo. Conciliación familiar, que son los nuevos tiempos, no te preocupes, Sí, vale. Estamos acostumbrados. Sí, eso, estamos acostumbrados a trabajar con información en tabla Excel. Yo tengo mis pacientes, la evolución, valores o variables que quiero analizar de ellos, ¿no? Y pues con estadística básica, digamos, nos resolvemos, ¿no? Y tenemos que pensar un poco más a lo grande, como, pues bueno, con toda la información que tenemos en la historia clínica hoy en día, ¿no? Es una pena quizás que esos datos no se utilicen de otra forma, ¿no? y nos ayuden más a manejar el paciente, pues prediciendo descompensaciones, intentando saber qué tratamientos quizás le van a ir mejor a un perfil de paciente concreto y demás. Perfecto. ¿Algún otro aporte hacia Yo por comentar modelo educativo? Yo por comentar lo que comentaba justo Ainara, que bueno, por todo el contacto que nosotros tenemos con los médicos, hay una cosa que vemos mucho, que en España son médicos excelentes, son muy buenos, pero sobre todo en la práctica, ¿no? Con los pacientes en el día a día. Sin embargo, no son tan enfocados a la parte de investigación, quizá como más puede ser en Inglaterra, que están más, también realizan la mayoría el PhD a la vez que hacen la práctica, y quizá ven un poco más este mundo de aplicaciones, están más en contacto con el tema de, digamos, que de incorporar como la innovación, ¿no? Entonces, quizá esa visibilidad de que el hecho de que tú estés todo el día en una consulta atendiendo, pues igual te hace pues perder ese foco, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto bastante en eso, pero también en España, bueno, poco a poco creo que la tendencia está cambiando y nos estamos encontrando con un montón de médicos que tienen, vamos, unas soluciones y se les ocurren cosas geniales. Perfecto. Vale, bueno, ya nos acercamos a los últimos minutos ya de la charla. Al final se nos queda corto. Esto es igual minutos que tengamos. Sí que me gustaría pues que hicierais una intervención cada uno, un poco pues hablando de casos de éxito que hayáis tenido. Mayra, que has hablado del caso de no éxito de Watson, ahora que habla del caso de éxito, por favor, ¿vale? Casos de éxitos que veáis de aplicación de las TIC en el mundo de la medicina, ¿vale? Un poco para que los que somos más profanos y conocemos menos este ámbito, pues nos ilustremos un poquito más. Bueno, empiezo. Sí, eso es, empiezo yo. Vale, pues yo como ejemplo iba a poner, ya tenía pensado poner, pero Iñaki se me ha adelantado un poco, el de Ulma Medical. Bueno, Ulma Medical ha desarrollado un dispositivo médico software que utiliza técnicas de Machine Learning y Deep Learning para detectar precozmente retinopatía diabética a través de las imágenes de fondo de retina. También existen, o sea, hay un montón, o sea, yo aquí puedo empezar, le pongo cercanos para que tengamos un poco, que no hay que irse tampoco a Estados Unidos. Hay otras startups como IOMED de Barcelona y Sabana que utilizan procesamiento de lenguaje natural para facilitar el reclutamiento para ensayos clínicos. Reclutar pacientes es mirar historia por historia y eso es súper costoso. Entonces, estos a través de la tecnología IA analizan las historias clínicas e identifican sujetos que pueden pasar. Nosotros ahora ya voy a empezar lo que hacemos en Naru, por ejemplo. Lo que hacemos en oncología es nuestro primer producto es un dispositivo médico software que facilita al equipo hospitalario la monitorización remota de muchos pacientes oncológicos. Nuestra tecnología es capaz de aprender de cada paciente. Al final, pacientes oncológicos, los tratamientos se validan en pacientes muy concretos y eso luego se extrapola a todo el mundo y bueno, se van viendo con el tiempo y se va aprendiendo los efectos adversos que tienen. Nosotros lo que hacemos es utilizar este conocimiento que se va generando de cada paciente para aportar, para dar soporte a la toma de decisiones. Y
esta información también nos abre oportunidades para identificar, a generar modelos predictivos. Tenemos nuestro primer modelo predictivo que está en desarrollo, es un modelo de predicción de complicaciones que da soporte, que es como una calculadora. Pero sobre todo nuestro valor diferencial al final es que integramos dos perspectivas, el análisis individual con el análisis poblacional. Pero siempre, para mí que aquí es clave cumplir la ley de protección de datos y según las funcionalidades en salud, pues el tema de la certificación, que da garantías y aporta valor, porque al final lo tienes que validar y lo tienes y da garantías para el cliente. Y bueno, puedo seguir con más ejemplos, pero no sé, igual le dejo a alguien más que hable. Yo puedo continuar un poco con... Perfecto, te agradezco, Alfonso. Es que... voy a hacer uno externo, uno nuestro realizado y uno que va a venir pronto. Os comento, hay una empresa, Idoven, también es una startup, liderada por un cardiólogo, Manuel Marina, y se dedican sobre todo a la prevención de enfermedades cardíacas. Y quizá, algunos lo hayáis visto, Casillas está muy, muy involucrado en este proyecto. Luego, en nuestro caso, un poco fuera de la parte de imagen, acabamos de publicar recientemente con el doctor Carlos Chiesa, que es un especialista en cirugías de cáncer en cabeza y cuello. Hemos publicado, tenemos un modelo que es capaz de predecir si un paciente después de una operación va a tener parálisis del nervio facial, y funciona con una seguridad muy, muy alta. Y una parte ya más enfocada a nuestra, la de Legit Health, lo que estamos haciendo es probar nuestra herramienta del modelo de detección de 139 patologías enfocadas a la detección del cáncer más común, que es el cáncer vasocelular en cabeza y cuello. Entonces, estamos evaluando la capacidad de detección, la capacidad diagnóstica de esta herramienta, comparándola un poco con expertos clínicos de distintas especialidades. Entre ellas estarían dermatólogos. También hemos incluido cirujanos maxilofaciales y otorrinos, que son los que se encuentran este tipo de patologías y las que las tratan. Y también los médicos de atención primaria, porque al final, cuando tú tienes algún tipo de lesión, es al que te acercas, ¿no? Entonces, con el objetivo de ver hasta dónde pueden llegar la capacidad de este tipo de especialistas. Y los resultados preliminares con más de 20 especialistas nos han arrojado que ninguno se acerca a la capacidad diagnóstica en malignidad de nuestra herramienta. Entonces, pues es una publicación que vamos a hacer pronto y que es un poco la forma que hacemos de validar nuestra herramienta, ¿no? Siempre que con la mano de médicos. Tendría más ejemplos, pero ya sé que andamos un poco justos de tiempo y voy a dar paso al siguiente ponente. Gracias, Alfonso. Vamos a ver. Sí. José, Iñaki, Yurgi, Ainara. Bueno, yo si os parece voy a romper un poco la trayectoria, porque a veces sí que es cierto que cuando hablamos de tecnología y hablamos de salud, hay una cierta tendencia en muchas ocasiones de llevarlo a un campo muy médico, clínico, sanitario, ¿no? Por romper un poco y por dar otro abanico de cuestiones, ¿no? Yo creo que todo este COVID, además, ¿no? Y toda esta pandemia, ¿no? Ha puesto de manifiesto que, bueno, que no solamente los sistemas sanitarios tradicionales son responsables de la salud de la ciudadanía, ¿no? De nuestra salud, sino que hay multitud de agentes involucrados en todo esto. Están las empresas muy preocupados por la salud de los trabajadores y la continuidad también de los negocios. Están las escuelas, los colegios, las universidades con la salud de la comunidad educativa. Están los municipios con la salud de sus ciudadanos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la salud también, desde esta perspectiva, abarca, ¿no? Un campo muy grande. Desde esa perspectiva, la experiencia que nosotros hemos podido tener también en este campo, de alguna manera, es amplia, y hay pues algunos casos en los cuales nosotros, uno de los, digamos, de los clientes con los que más trabajamos son compañías aseguradoras, ¿no? Son en ramos como el de la salud o el ramo el de la vida, ¿no? Y, por ejemplo, hay unas soluciones que ahora están funcionando muy bien que tienen que ver con lo que se denomina o denominamos salud es ganar. Es decir, a medida que tú
lleves unos hábitos de vida saludable que están definidos, estructurados, con unos objetivos concretos, ¿no? Que todos estos están validados por todos los profesionales de la compañía de seguros, ¿no? De alguna manera lo que van haciendo es premiar a este asegurado precisamente por llevar esos hábitos de vida saludable, porque ellos, bueno, pues han llegado a la conclusión de que llevar esos hábitos de vida saludable reduce precisamente el riesgo de sufrir ciertas patologías y posibilita de esa manera reducir también la prima de su seguro médico, ¿no? De estos tenemos varios ejemplos. Lamentablemente no podemos dar el nombre de las compañías, pero bueno, pues los habréis visto, los estaréis viendo por televisión y en otros medios, ¿no? Porque hablan de esto, ¿no? También quiero hacer hincapié, ¿no?, en el ámbito de la empresa, ¿no? De la empresa donde el fomento de los hábitos de vida saludable, por un lado, pero también la prevención de enfermedades, la gestión de patologías en el ámbito laboral, como la obesidad, el estrés, el dolor de espalda, temas relacionados con, con riesgos psicosociales, que estamos hablando aquí del estrés, cardiopatías que hemos hablado, ¿no? Tiene un objetivo desde el punto de vista de la empresa, en un primer lugar, que es muy práctico, que es reducir el absentismo y mejorar el clima laboral. Y estamos viendo también que desde la perspectiva del COVID se han tomado todavía mucho más en serio la importancia que tiene la salud de los trabajadores para la continuidad de los negocios, ¿no? Aquí nosotros, en este concepto que siempre desde hace años hemos denominado empresa saludable, pues venimos desarrollando con importantes multinacionales que también, pues lamentablemente digo, tampoco podemos dar esos nombres, pero que pueden estar pues bueno, seguro que los conocemos todos y seguro que, pues bueno, pues que son marcas muy reconocidas. Pues bueno, pues hay una amplia experiencia en utilizar este tipo de tecnologías que hemos estado viendo antes, estos care plans, para ayudar a los trabajadores a gestionar su propia salud, ¿no? Vale, gracias. Gracias, José. ¿Alguna otra aportación ya para ir poco a poco cerrando? Sí, yo pondría 3, si me dejáis, pondría 2 que están hechos y uno que creo que uno que me gustaría hacer. Y aprovecho aquí para ver si lanzar la idea, esto que también Gel20 Basque quiere, de poner ideas para ver si salen adelante. Bueno, de los hechos van muy en línea con lo que ha ido saliendo. Bueno, pues una predicción de mortalidad y evolución en urgencias en base a toda la sensórica del paciente. Otro interesante también que tenemos puesto en producción con la Diputación es con el Departamento de Acción Social en Vizcaya, el tema de modelos predictivos de cuando una persona cuidadora pues va a claudicar en su función, ¿vale? Yo creo que eso también, esto de la salud, parece que siempre cuando estás en el médico, en el hospital, bueno, pues la salud, como decía José, también que tienen ellos mucho hincapié hacen en la salud en general, no solo en la salud yendo al médico. Bueno, pues esto en las personas que están enfermas y dependientes, pues un caso interesante. Y luego uno de los que creo que a mí, vamos, a día de hoy me parece impensable que se esté como se esté, es la búsqueda. Se ha hablado del historial clínico electrónico, que evidentemente lleva muchos años, pero la búsqueda dentro del historial clínico no es tan fácil, porque los datos están categorizados, la calidad del dato, todo lo que he dicho antes. Bueno, pues seguro que a cualquier médico le ponemos, de ejemplo, un Google en el que yo no tengo que entrar en el historial del paciente, empezar a clicar en fichas hasta el campo y luego empezar a buscar ahí. ¿Por qué no poner un Google, entendiéndolo, que busque en todos los datos que tengo de un paciente concreto y me saque, además priorizado, ponderado, cuál es lo más importante, y a partir de ello ir a la información concreta? Bueno, pues eso creo que es algo relativamente, o a día de hoy, no es hacer el pino puente con la tecnología que tenemos, y creo que son cosas que aportarían mucho en el día a día a un médico a la hora de analizar todas las variables que decía Inar antes, que tienen muchos datos, pero que no son capaces con sus Excel y tal, bueno, pues hacerlo fácil, vamos, que creo que se trata de eso. Perfecto, gracias. Yo, por continuar un poquito con lo que decía Jurgi, varios casos de éxito, además locales. La mayor parte de las planificaciones que estamos haciendo en estos momentos, tanto de camas de cuidados intermedios para COVID-19 como para UCI, la estamos haciendo sobre modelos de inteligencia artificial y sobre análisis de datos internos. Eso ya estamos trabajando con modelos matemáticos y con modelos de inteligencia artificial, y nos han servido. Y de hecho, bueno, pues el que ayer hablara Ignacio Garitano de estamos en el nivel 2, tenemos un nivel 6 y esperamos una tensión en la semana que viene. Esperamos que la semana siguiente probablemente baje con las medidas que estamos adoptando ahora. Pues está basado en un análisis de datos con inteligencia artificial y eso es una salida muy clara.
que probablemente en otros momentos no lo hubiéramos tenido que hacer. Sobre la base de lo que dice Jurgi del no un Google, pero ya estamos empezando a trabajar con una cosa que una de las cosas que se nos olvida es el que introduce datos es una persona. Y muchas veces el problema que tenemos es que los profesionales tampoco están acostumbrados, cada profesional lo mete de una manera diferente y, por ejemplo, ahí tenemos dos problemas, uno con los informes de alta y con los evolutivos, que probablemente Ainara sabrá bastante más que yo, pero normalmente suelen ser informes escritos, cada vez más electrónicos, pero no estructurados, no capaz para luego poder hacer un análisis, pero sí que es con el análisis del lenguaje natural y con Machine Learning ya estamos empezando a trabajar a que pasen los evolutivos y los informes de alta, que pasen a ser tabulados. Y otro dato de éxito que estamos trabajando también a nivel europeo, hemos conseguido entrar en la mayor cohorte como país o como Euskadi, hemos conseguido entrar en la mayor cohorte de análisis de datos de COVID-19 sobre la base de un gran proyecto europeo que se llama Eden Odyssey, que lo coordina Erasmus de Rotterdam con la Universidad de Oxford. Y en estos momentos lo que se pretende es otra de las cosas que nos va a llegar, que es ya no tenemos que compartir datos, podemos hacer análisis federados sobre la base de preguntas, y yo sí que lanzaría la necesidad de, sobre todo los profesionales, necesitamos tecnología, pero también necesitamos profesionales que se hagan preguntas de interés. Y sobre la base de esas preguntas de interés, sin necesidad de compartir datos, ni nubes, ni historias, lo que necesitamos es buenos formatos de análisis que nos permita hacer un análisis federado y que nos permita también ver consistencia de los resultados. Sobre la base de la consistencia de los resultados y como bien comentaba Maider, todos los contextos son diferentes. Y esa es una de las cosas que también se nos olvida. No hay soluciones, una cosa vale para todo, sino que tenemos que hacer soluciones que se puedan ser adaptativas. Y sí que podemos aprender de otros entornos sobre la base de esas adaptaciones. En este sentido, yo creo que la propuesta que parte ahora en estos momentos de la Unión Europea, no ya tanto de generar una gran base de datos europea, sino más bien generar una gran base de datos de preguntas europeas que tienen que ser resueltas con datos de diferentes entornos y con análisis federados, probablemente estaremos más cerca del problema. Y ahora lo que tenemos que conseguir es cómo hacer que esos datos que están en diferentes sitios y en diferentes contextos y con diferentes características sean interoperables en el sentido de que estemos hablando de lo mismo. Porque otra de las cosas que se nos olvida también, aparte de que hay una persona que mete el dato, es que si partimos de porquería, si partimos de datos no curados, al final vamos a llegar a conclusiones porquería. Y eso yo creo que es también trascendente. Muy bien, pues ya por acabar en esta exposición de casos, Ainara, si tienes algún apunte que hacer. Sí, bueno, nosotros en lo que estamos trabajando pues, ahora en la telemedicina es con los parámetros que nos transmitían los pacientes de TeleIC, ¿no? Pues tensión, peso, cuestionarios de salud y demás, pues diseñaron un modelo que era capaz de predecir pues, si el paciente iba a tener una descompensación, una hospitalización o un evento adverso. Entonces, ahora estamos en el siguiente paso, que es intentar probar ese algoritmo en pacientes reales, e incluso pues, que sea el mismo paciente, ¿no? El que reciba un feedback y reciba la información y el riesgo que él tiene de descompensación y cómo ha de actuar ante ella, ¿no? Y eso quizás es lo más novedoso. Perfecto, estupendo. Bueno, pues yo creo que hemos hablado todos ya, ¿no? No se me olvida ninguno. Y nos hemos pasado ya del tiempo más, pero veo que los asistentes nos están aguantando, con lo cual tan mal no lo hemos hecho. Yo por mi parte me despido. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, a todos los que habéis participado. Creo que la emisión es espectacular de lo que se ha hecho, de lo que se puede hacer y de la potencialidad para hacer todavía más en el futuro. Y sin más, le doy la palabra a Gonzalo López, cofundador de Health 2.0 Basque, para que nos muestre algunas conclusiones de la jornada de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que ha estado súper interesante la mesa. Yo he apuntado aquí un montón de ideas que yo voy a pasar a leerlas y que, bueno, yo creo que es un resumen de lo que se ha hablado, ¿no? Hemos partido diciendo que el COVID ha acelerado los procesos de transformación digital, no solo en salud, ¿no? Sino también en otros sectores. Hemos hablado del teletrabajo, del comercio y sobre todo de la salud, ¿no? Y si nos centramos en salud, pues hemos visto cómo la videoconsulta ha crecido, se han creado chatbots como el de Osakidecha que preguntaba sobre el estado de tus síntomas de COVID,
el caso también que contaba Josean con su solución de CoronaCare, toda la telemedicina, ¿no? Y quizás aquí sí que ha sido la gran olvidada, ¿no? Los pacientes crónicos que no han podido visitar o que no han podido acudir al ambulatorio a hacerse de seguimiento, si la telemedicina hubiera estado un poco más implantada, quizás este abandono, entre comillas, no se hubiera dado, ¿no? La siguiente idea hemos empezado a hablar de que no tenemos que trabajar, en silos, ¿no? Yo creo que hay que abordar los proyectos de una manera multidisciplinar, ¿no? Y de ahí hemos comentado el valor de crear las sinergias entre la universidad, ¿no? y las empresas, ¿no? Que la universidad conozca más lo que las empresas están demandando, ¿no? También hemos hablado de lo primero que hay que hacer es buscar el problema, ¿no? Para luego resolverlo, no intentar hacer cosas y luego buscar el problema para que resuelva lo que sea el objetivo de lo que hemos realizado, ¿no? Ahí Iñaki nos ha dado muchas ideas. También decíamos que detrás de la tecnología hay personas y quizás hace falta un poco esa tecnología, un poco de psicología, ¿no? Para que, bueno, pues que esa adherencia que también comentaba José, ¿no? En las aplicaciones sea realidad, no solo para el paciente, sino también para el personal sanitario, ¿no? Que al final se les dota de ciertas herramientas que quizás son un poco duras para ellos, ¿no? También decíamos que, bueno, que también la historia clínica digital ha favorecido el uso o ha incrementado el uso de un montón de tecnologías más, ¿no? Hemos conocido al final de la charla un montón de casos de uso que gracias a la historia clínica digital, gracias a los sistemas de telemedicina y de monitorización, ha hecho que, bueno, tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ayuden a esa toma de decisiones, ¿no? Hay una frase que me ha gustado mucho, que la telemedicina llega donde la medicina no llega, ¿no? La telemedicina es lo que democratiza la medicina, ¿no? Llegar a esos sitios en donde la medicina no puede llegar, ¿no? Hemos visto casos de la famosa España vaciada, ¿no? Donde cada vez se están cerrando centros asistenciales y que, bueno, quizás con la telemedicina y demás, bueno, pues esa gente pues no se puede dejarse de sentirse sola, ¿no? Y bueno, y con la frase de José de soñamos hacia una sociedad comprometida por la salud, ¿no? La tecnología puede dotar de esa autonomía a esa misión, ¿no? Pero siempre bajo el soporte médico, ¿no? Y ahí hablamos, pues para esa tecnología sirve pues para promover hábitos de vida saludable, la prevención de enfermedades, acompañar a las personas dependientes, seguimiento de enfermedades crónicas, ¿no? Que vuelvo otra vez, ¿no? La olvidada de la pandemia y que en charlas que hemos tenido con algunos médicos decimos que el COVID va a acarrear dentro de unos años enfermedades muy serias, ¿no? Gente que ha sido olvidada. También hablamos de, bueno, que la falta, en todo el mundo, todo el tema de la telemedicina, que la falta de contacto con el médico se puede convertir en diagnósticos mucho más rápidos, ¿no? Que al final, bueno, no tengo esa sensación de estar cerca del médico, pero tengo unas cosas que me hacen olvidar esa cercanía. Y sobre todo, muy interesante los casos que nos ha comentado Ainara, bueno, pues que con su experiencia en la telemedicina, la telemonitorización de pacientes con cardiopatías, ¿no? Pues bueno, pues ese seguimiento muy estrecho, directo, esa creación de alarmas ante cualquier situación un poco anómala, ¿no? Pues bueno, que desde que los médicos digan que la telemonitorización es un éxito, pues es muy bueno pues para que sigamos creando soluciones en este ámbito, ¿no? Y bueno, existe una oportunidad con esta cantidad de información que tenemos, ¿no? Tenemos un montón de información en historia clínica, tenemos una información en todos los gadgets que tenemos en el cuerpo, ¿no? Desde la pulsera de
de actividad hasta, bueno, pues cualquier dispositivo médico que tengamos, ¿no? Una balanza o lo que sea, un tensiómetro, lo que sea, ¿no? ¿Para qué? Pues para predecir evoluciones, para hacer perfilado de pacientes, para, bueno, pues para predecir ocupación de UCIs, bueno, un montón de casos de uso, ¿no? Y estos casos de uso se pueden llegar porque el almacenamiento ni el procesamiento ya no es ningún problema, ¿vale? Ya no es ningún problema, está al alcance de todos, a precios que hace 5 años eran impensables. Y entonces, bueno, pues la tecnología permite este tratamiento de ese volumen de información. Información que para ser tratada es importante que esté bien limpia, ¿no? O sea, que ese dato sea correcto y que sea tratable. Y ahí hablamos sobre la calidad del dato. Y bueno, y para cerrar, lo que comentaba Naru, bueno, que existen unas barreras con todo esto, ¿no? La protección de datos y la certificación. Y bueno, y parece ser que el COVID ha abierto este tipo de barreras. Y cierro con una idea es pues, la necesidad de crear equipos multidisciplinares que vayan desde telecos hasta médicos. Y bueno, y nada más. Agradeceros a todos la asistencia a la mesa. Bueno, esta grabación, esta mesa se va a grabar, la publicaremos tanto en el portal del colegio como en el portal de Félix Vázquez. Y lo dicho, gracias a todos por la asistencia, gracias a los ponentes, gracias al colegio por, bueno, pues darnos la oportunidad de colaborar. Y finalizamos. Vale, gracias. Bueno. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Agur.